Cuando quieres empezar tu primera historia o tu primer cómic, mi recomendación es que empieces por lo pequeño, por lo corto, y aquí te voy a explicar algunas razones del por qué. Hola, ¿qué tal muchachones? Bienvenidos una vez más al canal. Esta vez vamos a estar hablando un poquito de esos puntos que yo creo esenciales a la hora de empezar a hacer tu primer cómic, tu primera historia y por qué creo que deberías empezar por algo corto, algo no más de 4, 5 páginas, 6 páginas, estirándolo mucho. Mientras vamos a estar viendo aquí el proceso de otra de las páginas de mi libro recién salidito del horno, Saga del Sol. Nuestros personajitos están conversando y están en una fogata. Entonces, bueno, mientras vemos cómo iba terminando esta página, vamos a hablarles de los punticos que me interesa hablar en esta ocasión. Algo muy importante del por qué yo considero que es mejor empezar por corto es porque en cualquier actividad, ya sea que tú quieras hacer un maratón, ya sea que a ti te guste el powerlifting y te guste levantar pesas, no puedes empezar levantando 200 kilos en press de banca, no puedes empezar a entrenar maratón corriendo los 42 kilómetros la primera vez. Siempre es bueno para cualquier actividad que realicemos prepararnos, empezar de poco a más. Y eso también aplica a la realización de historietas. Es muy importante que se entrenen y creo que parte esencial de ese entrenamiento a la hora de querer hacer una historia muy larga es primero hacer historias cortas. Y eso es muy importante porque todos queremos hacer El Señor de los Anillos, un libro con 1000 páginas, Canción de Hielo y Fuego, con intriga política, enrevesamiento y un montón de tramas adicionales. Pero si no lo hemos hecho antes, es mejor que no empecemos por ahí, es mejor que empecemos con cosas muy cortas. Ese es el primer punto que quería tratar, el de ir preparándonos para esa gran obra. Y esa preparación viene de ir haciéndolo poco a poco, ir sacando obras cada vez más largas. Empezando por una obra de 4 páginas, es cuando uno se va dando cuenta que no es solo escribir, sino también preparar los bocetos de esa página, después dibujarla, después entintarla, colorearla, el rotulado, el uso de las letras que va a llevar, irnos dando cuenta poco a poco con un número de páginas más pequeño e ir progresando, nos va a ir preparando para que ese trabajo no se nos haga después muy cuesta arriba. Otro punto que es importante es que esa misma preparación que le damos a la historieta, si empezamos poco a poco, nos va a servir para ir aprendiendo los fundamentos del storytelling, de esas partes esenciales que necesita la narración para que una historia funcione. Si no logras concretar una historia que sea disfrutable, que sea entendible en 4 o 6 páginas, se te va a hacer luego muy difícil poder hacerlo en 20, en 30, en 40 o en 100 páginas. Es mejor empezar de a poco porque eso te va a entrenar también al storytelling, a la narración, a contar historias de una manera más efectiva. Otro de los puntos que me gusta tratar cuando les comento sobre una historieta más corta es la parte económica. Para hacer una historieta, si quieres imprimirla, no es lo mismo imprimir un libro de 140 páginas como el que tengo aquí, Saga del Sol, que está disponible en panacomic.com. Pueden pedir la versión a tamaño carta o la versión a media carta, que está a mitad de precio. No es lo mismo, como les decía, imprimir un libro de este tamaño que imprimir una historia corta de 20 páginas, de 10 páginas. Se les hace más fácil a la hora que quieran llevarla a algún evento o colocarla en alguna mesa donde quieran vender sus cómics. Les va a ser más fácil producir ese material. Y hablando también sobre el tiempo que les lleva, eso también puede hacer que sea más fácil conseguir colaboradores. En caso de que no dibujen, sino que solo escriben, es más fácil convencer a un colega que quiera ayudarlos a participar en un cómic que son 4 o 6 páginas, que convencerlo para que se meta en un proyecto con muchas más páginas. Esa también es otra razón por la que les recomiendo siempre empezar pequeña la historia. Otra de las razones importantes para que tus historias al principio sean cortas es que más adelante puedes incluso incluir todas esas historias cortas de 4, 5, 6 páginas en un solo librito pequeño de 30, de 20 páginas, una vez que las tengas listos, y producirlo y ponerlo en las mesas también. Cuando ya estés más listo para producir un libro más grande, puedes agarrar todas esas historias pequeñas y crear una historia completa. Por eso me parece que es muy importante no lanzarnos al ruedo de una vez con una historia de 100 páginas, sino más bien ir poco a poco. Si tienen una historia muy larga en la cabeza que quieren explorar,
¿por qué no mejor dividirla en historias muy corticas, hablar sobre puntos muy específicos de esos personajes que les interesan y exponerlos en una historia corta y después en otra? Porque al final se aprende más de 5 historias corticas completadas de 5 páginas cada una que de una historia de 100 páginas que se hicieron 80 pero no se terminó. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes no les interesa empezar con una historia corta, sino que quieren lanzarse al agua con una historia inmensa, o si por el contrario tienen mucha experiencia en el cómic y ya están listos para lanzarse con una historia que les va a tomar mucho tiempo y va a ocupar muchas páginas. Sin más que decir, los veo en la próxima, muchachones. Hasta luego.